Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, buenas Felipe. ¿Cuál ha sido el papel de Venezuela en la OEA a lo largo de los años, Bueno, digamos? una historia de idas y venidas. Bueno, el 30 de abril de 1948 nace en Bogotá, una ciudad entonces poblada de escombros y cenizas, como consecuencia del Bogotazo desatado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La Organización de Estados Americanos, OEA, John Marshall, secretario de Estado norteamericano y promotor del famoso Plan Marshall para la reconstrucción de Europa de la posguerra, presidió la delegación de su país. La delegación venezolana fue encabezada por Rómulo Betancourt, quien 2 meses antes había entregado la presidencia a Rómulo Gallegos. En un importante discurso, Betancourt saludó el nacimiento de la OEA, pero advirtió sobre el riesgo que el continente volviera a la regresión militarista. La advertencia fue tan pertinente que a los pocos meses Gallegos era derrocado por un grupo de militares golpistas. La OEA sustituía a la Unión Panamericana, creada en Washington en 1990, y habría de actuar en el marco de la llamada política de contención del comunismo, que se traduciría luego en la Guerra Fría. Que habría que describir la relación con la OEA a través de diversos gobiernos. Hemos tenido altibajos, pero en general, inclusive tomando en cuenta la Cuarta República, ha habido distanciamiento por que algunos de los pecados mayores de la OEA, como la convalidación de la invasión de Santo Domingo o la tibieza ante el caso de las Malvinas, no han sido compartidos por los gobiernos de Venezuela. Por lo tanto, ha sido una relación difícil, de algún tipo de desconfianza, a veces de colaboración, y en estos momentos la OEA ha pretendido ser utilizada para agredir a Venezuela. Por lo tanto, es la OEA, pero un distanciamiento especialmente de la burocracia y de la burocracia dirigida por el secretario general. Pero hay algo importante: el canciller de Cuba, Raúl Roa, hace más de 40 años, la señaló como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Ya eso no se puede decir. La presencia de países y gobiernos soberanos, independientes, se ha ido multiplicando con el paso del tiempo. Entonces hay espacios de soberanía, hay espacios de protesta, hay espacios de autonomía e independencia en relación con el gran poder dentro de la OEA, que son los Estados Unidos de América, más conocido como el imperio. La acción de la OEA a lo largo del tiempo ha afectado a todo el continente y por lo tanto nos ha afectado a nosotros también. Hay una relación de desconfianza y de reserva frente a la organización y frente a lo que ella representa, porque no ha sido tradicionalmente una institución autónoma, sino ha sido más bien una institución, inclusive en situaciones muy graves, o cómplice o pusilánime. Y repito, Santo Domingo, Malvinas son Granada, Panamá, Nicaragua, son ejemplos muy claros de cuán débil es la OEA frente a situaciones mayores que no tiene capacidad para atender. En marzo de 1954, durante la dictadura perejimenista, se realiza la Conferencia Interamericana en Caracas, a la cual asiste el entonces secretario de Estado Foster Dulles, y que aprueba una resolución contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, que decretó el derrocamiento de su gobierno acusado de favorecer al comunismo internacional. Venezuela vuelve a tener un papel protagónico en la OEA en la conferencia realizada en San José de Costa Rica en agosto de 1960, cuando presenta pruebas que involucran al dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo en el atentado contra el presidente Rómulo Betancourt. En esa conferencia se aprueba por primera vez el Tratado Interamericano de Reciprocidad, que significó el bloqueo diplomático y económico del gobierno de Trujillo, que de alguna manera aceleró la caída de la dictadura dominicana. Ese mismo año, también en San José de Costa Rica, se aprueba una resolución contra el gobierno de Fidel Castro en Cuba por considerar incompatible con el sistema interamericano toda forma de totalitarismo. El canciller venezolano Ignacio Luis Arcaya se negó a firmar la declaración, recibiendo instrucciones de su partido URD. El embajador en Estados Unidos, Marco Falcón Briceño, firmó la declaración y ello significó la salida del partido de Jovito Villalba del gobierno de Rómulo Betancourt. En noviembre de 1963, el gobierno de Betancourt consignó nuevas pruebas ante la OEA en la reunión celebrada en Punta del Este, que demostraban la injerencia del gobierno de Fidel Castro en Venezuela con el desembarco de un lote de armas en las costas de Falcón para ayudar a los grupos subversivos. La llamada doctrina Betancourt
de no reconocimiento a los gobiernos que no fueran producto de la voluntad popular fue asumida en las resoluciones de la OEA y en 2001, inspirada en esa doctrina, se aprobó en Lima la Carta Interamericana Democrática, que establece que no solo el origen, sino también el desempeño de las ejecutorias pueden definir la legitimidad de un régimen. En los últimos días, Venezuela ha tenido un nuevo protagonismo en la organización, con el planteamiento de su secretario general, Luis Almagro, para que la situación política del país sea discutida y se estudie la posibilidad de aplicar los contenidos de la Carta Interamericana. Como hemos visto, Venezuela ha tenido una presencia protagónica en la vida de esta organización que agrupa a los países latinoamericanos y también Estados Unidos y Canadá. Para avanzar sobre el tema, conversaremos con la doctora Rosario Orellana, ex viceministra de Relaciones Exteriores. Antes de ir a la pausa, les recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @lahoraclavepisogv. Y también a través de nuestros canales en YouTube y Dailymotion tendrán información más detallada de nuestra programación.